Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Bienvenidos a Tesoros Ocultos, un programa que sirve para descubrir esos tesoros que se encuentran en la palabra de Dios. Es un gran privilegio poder dirigirme a todos vosotros para compartir esa palabra de Dios, esos tesoros que en ella se hallan ocultos y que necesitamos profundizar para encontrarlos. Ningún tesoro se encuentra a ras de tierra, siempre hay que cavar para poder encontrarlo. La palabra de Dios, los tesoros que en ella encontramos, producen y dan fruto si los aplicamos a nuestra vida. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, Dios nos dice lo siguiente: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. De ahí la importancia de buscar, de meditar en lo secreto, en la intimidad con Dios, para que Jesucristo y su palabra, Jesucristo es esa semilla enviada, esa palabra enviada, nos sea revelada, y así podamos recibir sabiduría del cielo, y que esa palabra, esa semilla, produzca lo que Dios desea, que no es otra cosa que la salvación, la vida eterna, a todo ser humano que la acepte. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer su palabra, debemos conocer a Jesucristo, que es la palabra, el verbo encarnado en un ser humano. Conocer a Jesucristo, conocer su palabra, es conocer al único Dios verdadero y por tanto recibir salvación y vida eterna, que yo siempre digo que la vida eterna se empieza a vivir aquí en esta vida terrenal y luego tendremos la plenitud de esa vida eterna en la presencia de nuestro Dios por toda esa eternidad. Hacemos una pausa musical y entramos de lleno en el tema que hoy nos ocupa. ¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sión? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Está tu Dios, poderoso Salvador, se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del rey
deción. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. El tema de hoy lo he titulado Rescatados del lago cenagoso. El pecado nos hace vivir en un lago de aguas movedizas, que nos hace hundirnos cada vez más en la desesperación, y la falta de fe nos conduce a la pérdida de la esperanza, a no creer que Dios cumple siempre sus promesas. En el Salmo 40, versículos 1 al 3, David nos da la clave. Con paciencia, o sea, con perseverancia, con constancia, sin arrojar la toalla, esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, o sea, la pérdida de esperanza, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre un suelo firme, sobre la roca, y a medida que yo caminaba me estableció, o sea, enderezó mis pasos. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. A la luz de este salmo debemos hacer algunas consideraciones. Primero, el lodo, el fango y el lago cenagoso, de donde Dios nos sacó y quiere que todo ser humano salga. Ese lago es el mundo, no es el planeta en sí, sino el sistema mundano, la forma de vivir que sigue normas y actitudes contrarias a la palabra de Dios. El pecado, de alguna manera, atasca nuestros pies y atasca hoy a la humanidad, y cada vez los hunde más en las miserias de este mundo. El pecado nos hunde en palabras y en actitudes contrarias a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y nos hace estar muertos espiritualmente, que es la situación de aquel que vive de espaldas a Dios siguiendo la corriente mundana. Las personas incrédulas no viven completamente las tres partes del ser que somos, espíritu, alma y cuerpo, porque el espíritu está muerto. Jesucristo, al morir, nos dio vida en aquella parte que estábamos muertos, nos dio vida espiritualmente, resucitó nuestro espíritu. ¿Qué puede o qué debe hacer el ser humano ante esta situación? Tratar de salvarse a sí mismo es una tarea inútil. Ningún muerto puede salvarse a sí mismo. Se debe clamar al que puede salvarnos. David lo hizo y declaró: Dios oyó mi clamor. David declara que había clamado a Dios y que Dios le oyó y lo rescató. La Biblia enseña en Jeremías capítulo 33, verso 3, lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y además te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El ser humano debe clamar al único que le puede responder y rescatar. Es de necios volverse contra el que nos pueda ayudar. Siguiente consideración: Jesucristo es el Salvador. Es la salvación, la contestación a ese clamor del ser humano, y tiene poder para levantar al caído. Dios mismo, en esencia, encarnado en un ser humano, en Jesucristo, inclinándose para darnos la mano y sacarnos del lodo y del fango en que se vive. Dios, en la figura de Jesucristo, bajó a esta tierra, nació en un pesebre, símbolo de humildad, para acercarse a todo ser humano y que entendiera que todos tenemos derecho y acceso a Él independientemente de cuál sea nuestra condición.
Otra consideración es que la salvación que Dios ofrece a través del sacrificio de su Hijo es firme y segura. Aceptando y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la seguridad y la garantía de la salvación. David lo expresa de esta manera: puso mis pies sobre la roca. Jesucristo es la roca donde debemos empezar y a fundamentar y construir nuestra vida. Siguiente consideración es que Jesucristo, nuestro Salvador, se complace en guiarnos, una vez rescatados del hoyo, por el camino correcto y que Él anduvo. David declara: enderezó mis pasos. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie encontrará la salvación si no es a través de Jesucristo. Cristo nos marca el verdadero camino a la salvación y nos invita a seguirlo. En su primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Los que dicen que viven en los caminos del Señor deben vivir como Jesús vivió. Otra consideración es que Dios pone en nuestros labios un nuevo canto, una canción nueva de agradecimiento y de alabanza hacia Él. David dijo: me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Nuestra vieja canción era una canción de queja, quizás una canción de socorro pidiendo ayuda, pero al recibir la salvación, al recibir a Jesucristo, se vuelve una canción nueva, llena de agradecimiento y de alabanza a Dios por su bondad hacia nosotros. Y por último, debemos considerar los resultados de este proceso de salvación en nosotros. Es que los demás, el resto de la humanidad, los que nos rodean, lo verán, tendrán temor, honrarán, respetarán y obedecerán a Dios y tendrán esperanza y confianza en Él y también podrán ser salvos. David lo expresa así: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Por eso podemos llegar a la siguiente conclusión: si estás atrapado en el lago, ese lago de lodo y de fango, en ese lago cenagoso de este mundo, ojo, muchos llamados cristianos están en esta situación también. Clama a Dios y Dios te va a responder y te rescatará poniendo tus pies sobre la roca, sobre las rocas, la palabra de Dios, Jesucristo, y recibirás la salvación. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Mi mayor deseo es que este tesoro que hoy he compartido contigo haya sido de bendición y que la palabra de Dios haya sido revelada a tu corazón. Recuerda, el pecado nos hace vivir en un lago de aguas movedizas y que nos hace hundirnos cada vez más en la desesperación al estar alejados de Dios. El arrepentimiento y el confesar a Cristo como Señor y Salvador personal nos da vida y vida eterna, llena de gozo y de paz. El plan del Señor es darnos vida y vida en abundancia. Bien, pues recibe un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.